Hace 15 días, no, porque no, más, sí. Nosotras no, porque la anterior creo que hubo la clase del pastor Carlos. Entonces hace rato no nos veíamos. Bueno, no veo hoy muchas damas, de pronto estarán llegando. Muy Adrianita, qué elegancia, por Dios. ¿Quién me ayuda con las hojitas de hoy? Ya, por allá. Bueno, amadas hermanas, ya terminamos de saludarnos, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ir todas, por favor, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, versículo 29, y vamos a leer todas al tiempo. ¿Ya? ¿Están todas en Juan 1, versículo 29? Bueno, muy bien. ¿Ya están todas ahí en el siguiente día? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? Las escucho. Amén. Amén. Esta mañana entonces estamos reunidas para estudiar juntas una nueva doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina vamos a estudiar esta mañana? Si ese es nuestro versículo base. La muerte vicaria. Muy bien. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle que Él nos permita en esta mañana comprender mejor su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidas, Señor, en comunión como hermanas que nos amamos en Cristo y sobre todo, Señor, en torno a tu palabra, Padre amado. Te pedimos que abras hoy, en esta mañana, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que quites toda distracción, Señor, y que nos ayudes a comprender mejor la obra de Cristo en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos a ver tu grandeza, a entender tu amor tan grande, Señor, a entender ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada una de nosotras. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por tu justicia. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces como ya recibieron en su hojita, en esta mañana vamos a estudiar la muerte vicaria de Cristo, ¿cierto? ¿Cerraron? ¿Tú ya tienes? Voy a dejarles por acá. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa que Jesús haya estado en la cruz? ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz? ¿Qué dije? La salvación, ¿qué más? Así es, Cristo se hizo pecado por nosotras, ¿sí? Esa nueva voz y esa nueva hermana. Amén, amén. Bueno, todo lo que han dicho es correcto, pero es mucho más. Es más profundo que seguramente aún con lo que vamos a estudiar en esta mañana no vamos a lograr
entender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz, ni describirla con nuestras palabras. ¿Otras hojas? Si quieres, te las dejo acá. Sí, pantalla. Bueno, entonces vamos a ir a la hojita. ¿Qué significa la muerte vicaria? Entonces quiero que vayamos, bueno, ahí vayamos a Primera de Pedro 3:18. Sí, Primera de Pedro. Sí, por favor, duro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿cierto? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese fue el propósito de la muerte en la cruz, ¿sí vieron? Entonces era la reconciliación, ¿cierto? Pero más, era el justo por los injustos. Eso quiere decir redención, ¿verdad? Luego, para llevarnos a Dios, como dijo la hermana, reconciliación. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, son muchas cosas. Es amor, ¿cierto? Es una obra que hizo el Señor en la cruz por amor a nosotros. Es redención, es reconciliación, es sacrificio. Entonces, todo lo que ustedes hicieron, y aún así nos vamos a quedar cortas. Así es. Bueno, empecemos entonces ahí con la hojita. Ya leímos Primera de Juan 1:29. Les pido ahí que completen esa hojita. He aquí, ¿quién? El Cordero, dice Juan 1:29, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Y qué significará que Jesús quita el pecado del mundo? Nos toca devolvernos por allá al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Allá en Levítico, que vamos a ir a... no tengo acá el versículo. Levítico 29 creo que es. Porque no anoté el versículo. No, 16. Es que no anoté el versículo. 16, donde nos hablan del día de la expiación, ¿sí? Y quiero que leamos. No. Levítico 16, el día de la expiación, ¿cierto? Acá dice 16, 19, ¿cierto? 29. Sí, ¿qué versículo es ese? Ajá. Adelante. Así. Amén, ¿cierto? 16, es el capítulo 16. Pueden leer todo el capítulo que nos habla del día de la expiación. El que leyó la hermana es 29 y 30. Versículos 29 y 30. Pero todo el capítulo nos habla del tema de la expiación, ¿cierto? De hecho, un poquito antes dice, en el 19 dice, y esparcirá, ¿cierto?, sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la manera de expiar el pecado del pueblo de Israel?
Con el sacrificio y con la sangre, ¿cierto? Y con la sangre. Pero ¿cuál era la característica de esa limpieza? Era temporal, ¿cierto? No era definitiva, ¿sí? Tenían que hacerlo frecuentemente, ¿sí? Cada tiempo para lavar, porque no era definitiva, ¿sí? No era. ¿Y cuál fue la diferencia con la sangre de Cristo? Fue una vez y para siempre. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermanas, y por eso tan importante el versículo de Juan 1:29, porque Él es el Cordero, el que limpia el pecado del mundo, pero de una vez y para siempre. Ya no hubo necesidad de volver a hacer sacrificio de animales para limpiarnos de la maldad. Sí. Entonces la palabra expiación, pues vamos a ver que se queda corta, porque la palabra expiación por sí misma es algo que pasa por encima, ¿sí? Entonces, que no tiene en cuenta. Entonces es muy corto, porque por eso era, digamos que tenían que repetirlo, porque no era temporal, y la palabra expiación tiene que ver con que es temporal. Por eso no es tan correcto que hablemos de que el Señor hace expiación de nuestros pecados, porque hace redención, que esa sí es completa, una sola vez y para siempre. Muy bien, pero frecuentemente usamos expiar los pecados, ¿cierto? Que el Señor hace expiación de pecados. Entonces vamos a ver que eso no es correcto. Bueno, vamos a entender qué es la palabra vicaria. Dice ahí que es hecho en lugar de otra persona. Lo acabamos de leer en primera de Pedro 3:18, ¿cierto? Dijimos que el justo por los injustos. Por eso la muerte de Cristo es vicaria, ¿sí? Porque fue el sacrificio que Él hizo por nosotros. En Él no hubo pecado, ¿cierto? Él no fue el pecador. ¿Quiénes eran los pecadores? Nosotros. Él sin pecado. ¿De quién era la culpa? ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros, ¿cierto? Los pecadores. Él cargó con esa culpa por nosotros, con nuestras culpas. ¿Y quiénes merecían el juicio? ¿Cuál era el juicio que merecíamos por nuestros pecados? ¿Qué dice la palabra de Dios? La muerte. La paga del pecado es muerte. Esa era nuestra condenación, eso era lo que nosotros nos merecíamos. ¿Y quién cargó con esa condenación? Cristo, por amor a nosotros. Entonces, quiero que con esa introducción escriban con sus propias palabras qué significa que Cristo murió por mí, no por el mundo, sino por mí, por ustedes. ¿Qué significó que Cristo muriera por ustedes y en mi lugar? Por ti. Cada una piense qué significa que Cristo haya muerto en la cruz por cada una de nosotros. ¿Alguna quiere compartir? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por ti? Adelante, hermana. Duro, Anita. Amén. Amén. ¿Alguien más? Leilita. Amén. Gracias, Angelita, Leilita. Así es, significa que Él por amor a mí y por amor al Padre, ¿cierto? Porque también Él estaba en obediencia, ¿sí? O sea que también por la misericordia y la justicia de Dios,
Él pagó por mis pecados. Entonces miren que empezamos a ver dos elementos importantes cuando hablamos de la muerte de Cristo. El amor, pero también la justicia y la misericordia de Dios, ¿sí? Porque el pecado, o sea, a Dios no le agrada el pecado. No es que a Dios le haya empezado a gustar el pecado y por eso ahora tenemos tan fácil el perdón, porque es fácil, ¿cierto? Lo difícil ya lo hizo Cristo. Nosotros acá la tenemos muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir ese perdón? Creer, ¿cierto? Tener fe, creer. Entonces es muy fácil. Pero eso no quiere decir que para Dios el pecado sea pues cualquier cosa, ¿cierto? Sea fácil, no. Pues Él es santo y entonces como santo también es justo, ¿sí? Y no podía, él no convive con el pecado, ¿sí? Él no podía pasar por alto el pecado, exactamente. Como no podía pasar por alto el pecado porque es justo, pero nos amaba tanto y para nosotros la paga del pecado era la muerte, que Él tuvo que enviar a su Hijo con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo por el cual Cristo fue enviado? Pagar, ¿cierto? Entonces, resolver un problema. Cristo vino a resolver un problema. Entonces lo vamos a estudiar en el punto 3. ¿Qué problema vino a resolver Cristo? Entonces vamos a Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, ninguna de nosotras es una santa sin pecado, ¿cierto? Todos pecaron y estaban destituidos, pues estábamos destituidas de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado, ¿sí? Entonces, primero, ahí van a ir colocando un resumen les dejé un espacio para que vayan tomando notas de qué aprendo. Entonces, el pecado que Él vino a resolver fue ese pecado. El problema que vino a resolver fue el pecado del mundo. El pecado que nos separaba de Dios. Porque así es, ya no. Entonces Él vino a resolver el problema del pecado que nos separaba de Dios, porque para Dios, pues Él no tiene comunión con el pecado, ¿sí? Entonces, sin Cristo, todas estábamos controladas por el pecado. Sin Cristo, pues estábamos ahí como un barco a la deriva y sin dirección. Un barco muerto ahí naufragando a la deriva y sin dirección. Pero Dios, en su misericordia y con su grande amor, envió a Cristo a morir por cada una de nosotros. ¿Para qué? Para que ya no fuéramos más controladas por el pecado, ¿sí? Porque el pecado no le agrada a Dios, de nuevo, ¿sí? Porque es que hay algunas doctrinas que enseñan que como ya somos salvas, ¿sí? Entonces ya podemos vivir la vida como sea, que Dios nos perdona cualquier pecado. No, esa no es. Él vino y vamos a ver que la muerte de cruz es redención, es sacrificio, es reconciliación y es también transformación, ¿sí? Porque eso vino a ser Cristo. Ahora, ¿qué más? El pecado merece muerte. Veamos Romanos 6:23. Amén, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero el amor de Dios, el regalo que Él quiere darnos es vida eterna. Y lo hizo a través del sacrificio de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eso hizo que pudiéramos tener ¿qué? Paz. Qué pena, yo había preparado una presentación, pero no la traje. Nos reconcilia. Se las voy a mandar, ¿sí? Al grupo de damas. Perfecto. Entonces quiero que entendamos que el costo que pagó el Señor Jesucristo es que Él cargó con los pecados de cada una de nosotras. Yo creo que si hiciéramos cada una lista de nuestros pecados,
No sé cuántos libros llenaríamos o cuántas páginas de un libro llenaríamos. Imagínense la carga que él se echó sobre sus hombros. ¿Alguna pregunta, Moni? Ay, sí. Así es. Y el pecado pues se convierte en ira de Dios. ¿Sí? Y la muerte de Cristo lo que hizo fue aplacar esa ira. ¿Sí? Aplacar esa ira. Bueno, Él pagó entonces el precio por cada una de nosotras. ¿Cómo muestra entonces Dios su amor en nosotras? Para nosotras, Dios muestra su amor en Cristo. Vamos a Romanos 5:8, por favor. Amén. Mas Dios muestra su amor por nosotras en que siendo aún pecadoras, miren que cuando Cristo muere por nosotras, nosotras seguíamos pecando. ¿Sí? No habíamos mostrado ni pizca de arrepentimiento. O sea, de verdad que es una muestra de amor grandísima. A veces uno con los hijos deja de hacer ciertas cosas, hasta que él no muestre que está cambiando, dice uno, ¿no? Hasta que él no muestre que hay un arrepentimiento genuino, uno no hace alguna cosa por los hijos, ¿sí? Que merecen algún castigo. Pero él lo hizo inclusive sin saber si nosotras íbamos a cambiar por amor. Así es. Entonces, la presencia del pecado, ¡ay, Dios santo! La presencia de Dios nos dejaba sin remedio, no teníamos escapatoria. La única opción era la condenación eterna, hermanas. No había otra. Si el Señor no hubiera hecho este sacrificio en la cruz, nosotras no tendríamos esperanza. ¿Sí? Entonces tenemos que darle valor a la muerte de Cristo. Exacto. Ese es el mensaje de esta mañana. Que Dios, rico en misericordia, envió a su Hijo por nosotras, por amor a nosotras. Quiero que leamos Isaías 53 del 5 al 6. Dice, y voy a leerlo para que lo vayan siguiendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, lo que quiero que entendamos es que la consecuencia del pecado es horrible, ¿sí? Y el Señor aceptó ese castigo por nosotros, ¿sí? Él fue molido por nuestros pecados. Durísimas esas palabras. Por su llaga fuimos nosotras fuimos curadas. Jenny, Moni, Diana, Yolandita, Angelita, cada una de nosotras, ¿sí? Y yo quiero que en esta mañana nos llevemos eso. Es que Él murió por Juanita, por Miriam, por Dorita, por Elena, por cada una de nosotras. Porque inclusive Elena, con su corta edad, también es pecadora. También es pecadora. Bueno, sigamos ahí en el versículo 6. Todos nosotros nos hemos descarriado, ¿sí ven? Todos, inclusive Elenita. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vuelve y repite de todos nosotros, de todos, ¿sí? Porque Él murió por todos. Pero, ¿en quién?
¿En quién? Dale, Angelita. Así es. Entonces, Él murió por todos nosotros, por todos, pero solo pues reciben ese regalo de amor los que creen, ¿cierto? ¿Qué las tiene la hermana Carolina? Sí, Carolina, yo no las tengo. Pues mire, el sacrificio de Él es tan poderoso que Él cubre el pecado del mundo, ¿sí? Desafortunadamente, pues no todo el mundo quiere aceptar ese regalo, no todo el mundo quiere recibirlo, ¿sí? Han endurecido su corazón, pero eso no quiere decir que Él haya muerto por unos pocos, como pues algunas falsas doctrinas lo predican, ¿cierto? No, Él murió por todos, lo que pasa es que no todos lo han recibido y lo han aceptado, ¿sí? Obvio, los que lo hemos aceptado, pues ya sabemos que murió por mí, y cada persona que acepte a Cristo en su corazón, pues va a tener la certeza de que Él murió también por él. Pero el que no lo acepta, pues no ha recibido ese regalo, pero podría tenerlo, ¿sí? Podría tenerlo. Por eso tenemos que seguir orando por nuestros familiares, por sus corazones endurecidos. Dios, amén, amén. Así es. Muy bien, vamos a leer primera de Corintios 5:21, por favor. Primera de Corintios, no está. ¿Será segunda? De pronto me quedó mal, sí. No, tampoco. Ah, sí, 21. Sí, era segunda, qué pena, me quedó ahí mal. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo pecado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con Él o en Él. Entonces, de nuevo, Dios es justo, y lo que nos regaló fue podernos justificar por Cristo, ¿sí? En Cristo, poder justificarnos para que pudiéramos tener esa comunión. Entonces, la cruz de Cristo lo que hace es abrir ese camino que estaba roto por el pecado, ¿cierto? Había un abismo, exacto, era un abismo, y no podíamos cruzar y tener acceso al Padre, comunión con el Padre, pero Cristo tendió un puente, ¿sí? Y restauró nos dio la posibilidad de poder cruzar y tener esa comunión con el Padre y tener paz, como dice acá, ¿cierto? Dime, Mónica. Así es, puso ahí como un filtro, es un filtro, y ya nos ve a través del Hijo. Muy bien. Señora. Cada una ahí va a notar lo que están yendo, lo que aprenden. Ahí hay un espacio para que tomen nota, básicamente. Segunda de Corintios 5:21. Sí. Entonces vamos a ver 5 verdades de la cruz, 5 hechos que implica la muerte de Cristo. Pero de nuevo, eso es tratando de entender todo lo que significa la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Pero siempre nos vamos a quedar cortas, pero vamos a tratar de entender un poco la magnitud de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Entonces ya habíamos hablado de la primera verdad, ¿cierto? Que es amor. Yo sé que todos se saben, o muchas se saben, Juan 3:16. A ver, Yolandita. Amén. Porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea, murió por todos, no nos dejemos confundir, murió por todos, pero para los que en Él crean, pues son los que reciben ese regalo maravilloso, ¿cierto? Son ellos los que reciben vida, nosotras que hemos creído, hemos recibido vida eterna. Empezaron a creer y a conocer la palabra. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Es una decisión personal. Creer es una decisión personal. Muy bien. ¿Y Romanos 5:8? Quiero que, si no tienen subrayado ese versículo en sus Biblias, bueno, Juan 3:16 y Romanos 5:8, las que no, subráyenlo y aprendámonos, así como nos hemos aprendido ya Juan 3:16, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Amén, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para con cada una de nosotras. Muy bien. Entonces, entonces Dios toma esta iniciativa de resolver, ya supimos cuál era el problema, ¿cierto? El pecado y estábamos alejadas de Él, ¿sí? Pero Él muestra su amor enviándonos a su Hijo para hacer justicia por medio de Cristo. Viene después la otra verdad y ya lo hemos hablado, la redención. ¿Qué es redención? Es Cristo paga el precio, ¿cierto? Y nos libera. Yo quiero ahí, que pesar que no traje la presentación, que estudiemos tres términos griegos que nos ayudan a entender un poco el tema de la redención con mayor profundidad. Y la primera palabra, si quieren anótenla ahí en el espacio que tienen, es agorazo, ¿sí? Con Z, agorazo, sin H, sin H, agorazo, con Z. Sí. La idea de este término, este término significa comprar, especialmente se refiere a comprar en un mercado, ¿sí? Y este término lo encontramos en 1 Corintios 6:20. Voy a leer, dice, porque habréis sido comprados por precio, ¿sí? Hemos sido compradas por precio, agorazo, ¿sí? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer porque hemos sido compradas? Debemos glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ya ellos son de Dios, los cuales son de Dios, ¿cierto? Entonces este es el primer término, el término que encuentran ahí, en 1 Corintios 6:20 es agorazo. Significa que Él nos compró, que Él pagó un precio. Entonces no fue gratis que no muriéramos. Entonces éramos como esclavas, estábamos encerradas o a la deriva en ese barco y había que pagar un precio para sacarnos de ahí, de ese lugar. Ese precio lo pagó Cristo, ¿sí? Como en la época, no sé si recuerdan, en la época de los esclavos, que se pagaba por los esclavos. Bueno, se compraban. Ese término es agorazo. Fueron al mercado y compraron y pagaron por cada una de nosotras que estábamos esclavas. Ya supimos de qué, del pecado, ¿cierto? Ese era nuestro problema, el pecado. Mari, 6:20. Sí. ¿El qué? No, 6:20.
Entonces esa palabra ya sabemos es agorazo, y entonces eso es que nuestra vida estaba pues bajo la condición de esclavitud por el pecado, en una condición de muerte, estábamos sentenciadas a morir, y Él nos rescató, nos sacó y pagó un precio para, pero pudo habernos vuelto esclavas de Él, ¿cierto? Pudo vuelto, pues, en la antigüedad pasaba eso, o sea, alguien iba y compraba un esclavo para hacerlo ahora esclavo suyo, ¿cierto? Ahora era mi propiedad. Pero miren lo maravilloso de la redención. Vamos a ir al siguiente término en hebreo que se llama exagorazo. Ahora es el mismo agorazo, pero le colocan ex al inicio. Exagorazo. Y este término significa que ya nos compraron, o sea, es un poco más profundo que el comprar solamente, y es que fuimos compradas, pero ya para un propósito distinto, ¿sí? Ya no seguimos en la misma condición de esclavas, ya no más. Nos compraron y realmente cambió nuestra condición. No nos compraron para ser esclavas, para seguir siendo esclavas, sino que nos compraron para ser hijas. Nos dieron una condición diferente, una naturaleza distinta. Entonces, esa está en Gálatas 3:13, el término que usan ahí en Gálatas 3:13 es exagorazo. Entonces vamos a ir a Gálatas 3:13. Sí. ¿Alguien ya está? Por favor. Duro. 3:13. Amén. Entonces ahí estamos hablando que nos sacó de la maldición, nos redimió, ¿cierto? Él cargó con nuestra condena. Y Gálatas 4, el 4 al 5. Otra vez, redimir. Amén. Entonces ahí está el significado de exagorazo, ¿cierto? Ahí está súper claro en Gálatas 4, del 4 al 5. Miren que nos redimió para que antes éramos esclavas y ahora tenemos una nueva condición. Ahora somos hijas, hijas, hijas. Muy bien. Entonces, dos términos. Agorazo, que significa comprar, exagorazo, que significa ya comprar y como sacar de la venta. Ya no vamos a estar, ya nunca más vamos a ser vendidas. Ya nunca más estaremos en oferta, exacto. Nos compró para liberarnos, que ese es el tercer término que quiero que anoten. Y el tercer término es lutro, con doble O. L-U-T-R-O-O. Lutro. Lutro. Ajá. Y ese término significa dejar libre. Dejar libre. ¿Sí? Dejar libre. Sí, lutro. Y significa que mediante ese pago de ese rescate, ahora somos libres. Somos libres. ¿Sí? Hay libertad. Así es. Nos sabemos una canción muy linda de Hay Libertad, pero yo no tengo voz, pero de pronto Yoli sí. Vamos a ir a Tito 2:14 para ver ese término. Sí. Tito 2:14. Amén, ¿cierto?
Cristo se dio a sí mismo por nosotras para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Muy bien. Y Juan 8:36. Perdón, no. Primera de Pedro 1, de 18 y 19 es. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sí. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vivíamos en esclavitud del pecado, ¿cierto? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? Cristo no nos compró con oro y plata, pagó con su vida, con su propia sangre, con su vida, ¿cierto? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces miren que fuimos pagadas no con oro y plata, sino con algo mucho más precioso, con la sangre de Cristo. La sangre vicaria de Cristo, así es. Muy bien. Entonces, ¿vieron? La redención es... ¿Qué significa entonces la redención? Para que coloquen ahí en el cuadrito. ¿Qué significa entonces la redención? Pagó por nosotras y nos dio libertad. Amén. Y además ahora somos libres. Entonces es claro que la redención fue paga, compra, sacar de una condición de esclavitud a una de libertad, a ya no más volver a estar en esa condición, ¿cierto? Y hacernos libres. Muy bien. Ahora, la siguiente verdad es propiciación. Y propiciación significa que Cristo satisfizo la justicia de Dios a través de la muerte vicaria de Cristo, ¿sí? De lo que les venía hablando. Dios es un Dios santo, Él no convive con el pecado. Entonces lo que hizo fue que la obra de Cristo satisfizo la justicia de Dios, ¿sí? Es como, no sé, nosotros cometimos un pecado, ¿cierto? Un niño en el colegio hizo algo malo, ¿sí? Hizo algo malo, le pegó a otro compañero, lo iban a castigar, ¿cierto? Pero vino otro que dijo, yo lo hice, no lo castiguen a él, ¿sí? Yo lo hice. Eso hizo Cristo por nosotros. Esperen, no lo hizo Judith, yo lo hice. Esperen, no lo hizo Jenny, yo lo hice, ¿sí? Eso hizo Cristo. Y eso es la propiciación. O sea, Él sí hubo justicia, porque al final Cristo alguien tenía que recibir el castigo, porque el pecado merece un castigo, la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces no es que no se haya hecho justicia, sí se hizo justicia, pero a través de la vida de Cristo, ¿sí? A través de ese niño en el colegio que aceptó la culpa del mal que había hecho el otro, y fue ese el que fue castigado, el que fue suspendido, ¿sí? El que recibió la mala nota en disciplina. Hubo un castigo y hubo justicia, pero no la recibió el que había cometido el pecado. Eso es la propiciación, eso significa la propiciación. La propiciación, para que anoten ahí en su espacio, viene de la palabra griega hilasterión, esa sí es con H, hilasterión, esa sí es con H, ¿sí? ¿Qué significa? No, ese significa el que hace expiación, Ay, ya acabaron. El que hace expiación. Uy. Bueno, creo que nos tocó quedarnos en ese punto, nos faltan varios puntos porque ya salieron los hombres.
Ya llegó el pastor y me paro de acá. Bueno, continuamos en la siguiente clase.